18:30, el 6 de agosto de 2013, a las 9:38, más precisamente, ocurría uno de los hechos más infaustos, o quizás el más infausto de la historia rosarina, como fue la tragedia de Salta 2141. Allí explotó un edificio generando 22 víctimas fatales y más de 60 heridos, ¿no? Justamente hoy se conmemoran 12 años de aquel infausto hecho, como decíamos, y estamos en contacto para el caso, para que nos comente su experiencia como cronista, cómo fue cubrir aquel acontecimiento, con Santiago Baraldi, periodista de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo va? Bien, te agradezco estos minutos. Me interesa charlar con vos. Vos en aquella oportunidad trabajabas en el Diario Ciudadano, te tocó cubrir ocasionalmente aquel hecho. ¿Qué, Sí, qué podemos decir al respecto, ¿no? ¿Qué recordás a 12 años de esa tragedia? Que parece muchos, pero parece que fue ayer también. sí, tal cual, parece que fue ayer. Sí, yo trabajaba en el Diario El Ciudadano, esa mañana nosotros estábamos recién llegados para hacer el turno con los compañeros que estábamos durante la mañana y en un momento una de las chicas que estaba en la web nos avisa que había habido una explosión, aparentemente lo primero que se dijo era de una caldera en Salta y Oroño. Entonces, bueno, paramos un taxi con el compañero fotógrafo y nos fuimos a la zona y ya estaba, digamos, que no te dejaban pasar, así que nos bajamos antes y llegamos, digamos, 20 minutos después de la explosión. Es decir, que estábamos en el medio de los gritos, de los llantos, pisando vidrios, pisando escombros, la gente que deambulaba de un lado para el otro, que nadie entendía nada. Y bueno, yo me quedé toda esa mañana allí buscando y levantando testimonio como se hace, ¿no es cierto? Y bueno, el Ujú. fotógrafo haciendo su trabajo, la lengua de fuego que salía de la puerta de Salta 2141 y a la media hora llegó la intendenta Fein en ese momento, acompañada de su secretario asegurado, Ujú. insultos, gritos, bueno, era todo un caos. Tuvieron un ratito y se fueron. Las ambulancias, las sirenas, los bomberos, las escaleras, mangueras, los charcos de agua, bueno, todo eso fue. En mi caso yo me quedé hasta pasado las horas del mediodía para volver al diario y escribir. Escribir, Claro. digamos, en primera persona todo esto que a uno lo impactaba, ver un padre pidiendo una ambulancia con un nene de 5 Ujú. años, con un vidrio incrustado en la cara. Bueno, y en el medio de eso, gente que te decía que ya habían hecho los reclamos, que el olor a gas hacía semana que estaba, gente que te mostraba el celular para decirte, mirá, yo ya hice este reclamo. Ujú. Este, bueno, lo que pasó con el gasista, que fue finalmente el único que fue, digamos, el gasista fue el único que fue, digamos, que le dieron pena de Ujú. 4 años. Que fue Los condenado. otros, que fue Ujú. condenado. Eh, ¿qué, Los qué? otros imputados, que eran 10 entre la administración y personal de Litoral Gas, Ajá. en marzo del 2020 quedaron absueltos. Digamos, no, cuando la fiscal Argüelles había pedido para cada uno de ellos 5 años, había pedido 5 años de prisión para cada uno de ellos, Ujú. por estrago culposo agravado, pero bueno, no pasó nada, la impunidad es siempre y lo que pasa en este país, y un poco yo hoy en un tuit para recordar el tema, eh, uno de estos imputados del Litoral Gas, Claudio Tonucci, que era responsable ahí en ese momento de un área importante de lo que era la revisión, ¿no es cierto?, del trabajo de los inspectores de Litoral Gas, eh, que quedó, digamos, absuelto, Ujú. es el esposo de la que era en ese momento la ministra de Educación socialista, Balaguer, Ajá. Claudia Balaguer. Sí, Bueno, que actualmente es diputada provincial por otro espacio, el Frente Amplio para la Soberanía. Sí, sí. exacto, sí, siempre se reciclan y siempre están. Pero bueno, era un poco también para recordar eso, ¿no? El tema de la política y la impunidad. Ajá.
Y recordemos también que el primer juez de la causa, Beltramone, que estuvo apenas 2 meses y había hecho buen trabajo, los abogados de la empresa lo recusaron porque había dado un par de notas en los medios, entonces acusaron de que el tipo estaba prejuzgando sobre el trabajo de Litoral Gas, que en realidad sí, ellos eran responsables porque, bueno, no habían hecho bien el trabajo de cortar el gas con tiempo, hacer el trabajo que también, hay que decirlo, la administración también tuvo una responsabilidad allí, por eso estaban imputados 3 personas de la administración, porque ¿qué pasa? Era un edificio en el que la mayoría, había pocos dueños, dueños de varios departamentos. Era un edificio mayormente con estudiantes, gente jubilada, y cuando se empezó había olor a gas y se hace la reunión formal para ver, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, había que hacer el cambio de válvula. Esa válvula tenía un costo elevado, digamos, una cosa para hacerla bien. Y después, viste, tal opinión, igual, che, más barato no hay, no se consigue. Sí, bueno, podés ir a Accesaniga y conseguir una válvula que sale 3 veces menos. Y bueno, pongamos esa, viste, la típica reunión de consorcio en la que vos decís, bueno, y bueno, pongamos la más barata. Lo Bueno, y atamos, ahí lo atamos con alambre, diría Ignacio Copani, ¿no? exactamente, lo atamos con alambre. Y bueno, había un gasista que fue el primero que metió mano en el lugar, que también fue absuelto, José Luis Ayala se llamaba, y dejó a medio hacer, y dejó todo muy flojo. Evidentemente esa persona sabía que había algo más importante y no quiso seguir metiendo mano. 3 días después, 4 días después de ese medio hacer, llega el otro gasista García, que es al que finalmente le ocurre esto de que se le cae esa válvula, despide todo el gas, que él describe que le peguen al pecho, lo tira para atrás, después viene ese zumbido como una turbina de avión, y bueno, todo lo que ya sabemos que ocurrió a las 10 menos 20 de la mañana de ese 6 de agosto, ¿no? Hablaste de impunidad. ¿Pensás que, bueno, hubo alguna como orden, alguna bajada de línea por parte de la política hacia la justicia? ¿Pensás No que tengo hubo...? ninguna duda, sí, viste como se dice, no tengo prueba, pero no tengo duda. Claro. La realidad marcó eso, la impunidad de que quedaron todos absueltos. Y el último eslabón, que fue el gasista García, el que pagó el pato por todos, digamos, ¿no? Sí, lo que se dice habitualmente un perejil, ¿no? El perejil, Sin claro, sacarle tal cual, responsabilidad, ¿no? Que la tuvo también al respecto, pero tal cual. me pensaba en esto sin quedar como clasista, pero esto tuvo más repercusión y va a tener, sin lugar a dudas, más repercusión para la historia porque se trató de un hecho que sucedió en pleno centro, donde mora la clase media o clase media alta rosarina, y no en un barrio. Digo, porque si esto sucedía en un barrio, a lo mejor no hubiera tenido tanta repercusión. ¿Qué opinás? No estoy de acuerdo con eso. No, yo Ajá. creo que si hubiera pasado en un edificio Fonavi que se viene abajo, yo creo que hubiéramos estado con la solidaridad. ¿Ahí me escuchás? Sí, te escuchamos, te escuchamos. La solidaridad estuvo intacta, digamos, de la gente de la ciudad, digamos, en ese sentido, y el trabajo de los bomberos, de gente que incluso acá no se daba abasto, y bueno, vinieron bomberos de la zona. Recuerdo, yo vivía a pocas cuadras de ahí, así que todos esos días yo me quedé haciendo vigilia y haciendo notas, y me acuerdo de esa primera noche, uno de los bomberos haciendo un descanso que era de Firmat, y me dice, es desgarrador escuchar los celulares entre los escombros. Hacíamos silencio, y claro, era toda familia llamando al que había quedado ahí. Claro. Después la llegada de los perros de Paraná, los perros que buscan vivos y perros que buscan muertos. Bueno, fue una sucesión en esos días de trabajo intenso, y recuerdo que, bueno, en esa esquina de Oroño y Salta está un local que se llama Ana Juana, y ahí era el búnker de la política, digamos. Ahí iba Bonfatti, Fein, estuvo Berni varios días acá.
la gente de defensa civil, de gendarmería, Ujú. manejaban ellos desde ahí, y el bar que estaba enfrente, que ahora no está más, se llamaba Malos Conocidos, eh, era el búnker donde iban los rescatistas, los bomberos, iban ahí a tomar agua, a buscar un poco de descanso, Ujú. y y después hubo un hecho que yo lo encuentro de casualidad el día viernes. Esto fue un día martes. El día viernes yo estaba en la esquina de Oroño y Salta, y una persona que me vio que yo estaba con un cuaderno y una virome, me dice: usted es periodista, y dice: fíjese, dice que ahí en Ana Juana están a los gritos. Entonces yo, viste, me arrimo, y justo sale una persona caminando rápido, acompañada de otra, se van caminando por Oroño, se meten en el estacionamiento de La Gallega, se queda, veo que gesticula con otras personas y se va. Y como, bueno, estaba acordonado, yo no me podía arrimar a él. Finalmente me acerco a un bombero y le pregunté: che, ese hombre que estaba ahí, que estaba enojado. No, dice, ese tipo dice: mirá, aquel que está allá tiene el teléfono, fíjate si podés hablar con él, porque es un tipo muy capo. Entonces, Ujú. bueno, consigo el teléfono, esa noche lo llamo, el tipo se estaba volviendo a Buenos Aires. Pero ¿quién era este personaje? Era un mexicano se llamaba Héctor Méndez, o se llama Héctor Méndez, que es fundador de la Brigada de Rescate Los Topos. Ujú. Los topos son conocidos mundialmente por haber participado de la tragedia que a vos se te ocurran, como en Haití, en Chile, el tsunami en Indonesia, en las Torres Gemelas. Bueno, donde hubo algún problema de terremoto, de cosas así catastróficas, los topos siempre estuvieron haciendo su trabajo. Este hombre, cuando se entera lo que había pasado en Rosario, se toma un avión de México y se viene para dar Ujú. una mano. Y Bonfatti lo echó, Bonfatti y Berni lo echan. No, no, dice: no, porque acá ya están trabajando y no queremos dice, las Ujú. cosas se están haciendo bien, bueno, este, Se nos termina el tiempo, lamentablemente, Santiago, pero quiero pedirte que sea lo más conciso posible. Se habló mucho sobre que, bueno, no se informaba bien sobre lo que estaba pasando, de que se mentía, que había cadáveres que, bueno, no se mencionaban en un supermercado de la zona o en el sótano de un supermercado de la zona. ¿Viste algo por el estilo? no, 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 ¿Qué no, podemos no, decir? para Como, nada. claro, No, no, eso fue en algún momento, fue para buscar algo, un golpe de efecto, sí, pero no, nada que ver, ¿viste? No, 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 eso no. no Fueron pasó. 22 los que fallecieron. Se encontraron, incluso Santiago Laguía fue el último que se encontró, que en algún momento el padre Ignacio dijo que él veía que estaba vivo, que hay que buscarlo porque debe estar aturdido. Ujú. Bueno, finalmente no era así, fue al último que encontraron, que bueno, había caído, se vino, desplomó el ascensor y quedó allí, y bueno, los bomberos fue al último que encontraron, fue a Santiago Laguía, ¿no? Bien. Gracias enormes por este contacto, Santiago. No, por favor, un abrazo grande. Adiós.